Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 74. Amor. Lo que era necesario era apoderarse de aquello que no tenía forma. Aunque era algo que ciertamente estaba allí, era algo que, al tocarlo, perdería su forma original, desapareciendo en la distancia al pasar entre los dedos extendidos. Parecido al agua, parecido al viento, parecido a la luz. Parecido al calor, parecido a la sombra, parecido a un sueño. Cuanto más se animaba uno a tocarlo, más temía que pudiera romperlo y más se alejaba. La bruja dijo, incluso si intentas tocarme, no podrás agarrarme. No podían tocar a la persona que estaba justo frente a ellos, a pesar de que indiscutiblemente ya los estaban tocando. Las piernas plantadas en el suelo, la piel disfrutando del sol de la tarde que iluminaba el mundo en escarlata, los ojos intentando mirar al oponente directamente frente a ellos, el calor de la llama habitando dentro de uno de esos ojos. Ciertamente todo se podía sentir, y aún así. Subaru dijo, Sphinx. Al pronunciar ese nombre, el papel de la bruja, que había planeado todo con la esperanza de convertirse en un desastre, sería devorado. La atroz autoridad, que había saqueado las vidas de muchos, sembrado desgracias y encubierto su catástrofe, ahora sería utilizada con justicia para apoderarse de la felicidad y restaurar las vidas de muchas personas. Al rehusarse a aceptar su destino, el alma de la bruja se embarcó en una búsqueda incansable, persiguiendo 1000 transformaciones. Al resucitar continuamente a los no muertos, la bruja Sphinx había aprendido cómo funcionaba el alma. Al hacerlo, logró reproducir a la bruja de la codicia, y al alterar la naturaleza de su alma, adquirió un medio para escapar tanto de la llama de la espada Yang como de la luz de la devoraestrellas. Se sentía como un viaje escandaloso y sin rumbo, como buscar una sola aguja caída en un gran desierto, como buscar un espíritu que no conocía palabras y se había disuelto en la atmósfera. Era como buscar a alguien que se había sumergido en el mar, algo que no existía en este mundo. Personaje desconocido, nunca debes navegar hacia el océano sin un mapa y una brújula. Detrás de Subaru, cuando estaba a punto de desafiar el combate decisivo final de la agitación del imperio, un hombre que venía de su mismo mundo lo llamó. Cubierto por un frío casco de hierro, nunca mostró su verdadero rostro. Y su ojo, el ojo de Aldebarán, ardía encendido con una llama, al igual que el de Subaru. Ante esas palabras de Al, Subaru se dio cuenta de que no estaba en una posición en la que realmente pudiera confiar en sí mismo. Fue como Al había dicho. Si supieras que estás parado en un desierto, que estás contemplando un mundo desconocido, que estás flotando sobre un gran océano, entonces no podrías permitirte el lujo de ser imprudente. Uau. La pequeña mano que sostenía su mano derecha afirmó su presencia con calor y tacto. La razón por la que sabía que Spica estaba allí no era solo porque estaban tomados de la mano. Fue porque incluso antes de que hicieran contacto así, él había chocado con ella muchas veces en un intento de entenderla. Una y otra vez, en el esfuerzo por comprender a esta chica incomprensible, Natsuki Subaru lo había logrado. Entonces Subaru dijo, mi mapa es mi corazón. Y mi brújula son ustedes dos. Spica y Rem. Cuanto más recordaba, sus primeros días cuando fue enviado al Imperio Bolaquia habían sido realmente los peores. Incapaz de confiar en nadie, Rem, con quien quería estar cerca, lo alejó, y se mantuvo cerca de Spica, a quien había tratado de mantener a distancia. Mientras tanto, había seguido caminando, habiendo perdido de vista su camino. Y sin embargo, incluso sin sus recuerdos, Rem seguía siendo Rem. Incluso con su pasado, Spica seguía siendo Spica, por lo tanto, no importa a dónde fuera, qué hiciera o a quien conociera, Subaru no podía ser nadie más que Subaru. Subaru dijo, Sphinx. Llamándola por su nombre,
Su mano entrelazada con la de Spica intentó tocar el alma de la bruja. El poder de Devora Estrellas era el de un deseo. Era un deseo egoísta, que buscaba la salvación en los demás, implorando la conveniencia de intentar salvar a alguien mediante un poder que alguna vez solo había servido para saquear y despreciar, similar a pedir un deseo a una estrella fugaz. Sin embargo, precisamente por eso, precisamente porque era un deseo confiado a algo que no lo era inherentemente, tenía que hacerse con sinceridad. No se trataba simplemente de invocar un nombre. Saber verdaderamente el nombre de alguien y decirlo en voz alta, era declarar que subirías al escenario con esa persona, y participarías en su vida. En ese caso definitivamente debes lucir lo mejor posible. Cada segundo de la vida se vive en un gran escenario para brillar. Todos son actores, todos han sido elegidos para un papel, así que todos tienen la obligación de decir líneas icónicas. ¿Existen líneas que están bien si no se quedan en el corazón de todos? ¿Existe tal cosa como actuar? No existen tales cosas. A un extraño, ¿qué palabras hay que decirle para llamar la atención? A un extraño, ¿cuántas veces hay que tenderle la mano para ser recordado? Para llamar la atención de alguien, supongamos incluso tocar el alma de alguien, nada comenzaría sin antes pasar de ser extraños a conocerse. Para que alguien supiera quiénes eran, conocía el mejor método. Mi nombre es Emilia. Solo Emilia. En efecto. Ah, por supuesto. Ni tú mismo. Ni yo, ni yo. Este fue un diálogo entre Natsuki Subaru y Sphinx. Subaru dijo, Sphinx. Ya no era solo un llamado imprudente para tocar su alma, sino más bien un llamado para llamar su atención. Ante el timbre que difería de todo lo que había sucedido antes, la bruja, no, la mujer que había estado caminando por un vasto desierto, atravesando un mundo desconocido y navegando a través de un gran océano para escapar de él, ahora había dirigido su atención hacia él. Esto lo sabía. Aunque Subaru había estado lo suficientemente cerca como para poder sentir su respiración, solo ahora la miró a los ojos por primera vez. No importa qué cara tuviera, mientras él ignorara sus sentimientos, no podría llegar a su lugar más profundo. Una forma de comunicación tan natural y común ahora se utilizaría en el enfrentamiento final del imperio. Subaru dijo, mi nombre es Natsuki Subaru. Es un nombre derivado de las estrellas. ¿Cuál es el tuyo? Parte 2. El surtido de 3 espadas Yang que se encontraban más allá del ámbito de la razón, y el soldado gigante de cristal mágico que se interponía en el camino del mañana del imperio. Cada uno ocultaba un poder extraordinario cuando chocaban entre sí. Y el sol poniente que caía sobre el imperio fue derribado por el sol sobre la superficie que rechazaba toda noción de crepúsculo, y su resplandor iluminaba toda la capital imperial. Los cristales mágicos brillaban siniestramente, y su luz de destrucción desatada tiñó de oscuridad las calles de la capital imperial, pero, sin haber intercambiado ninguna palabra, los lobos espadas se habían dispersado en 3 direcciones diferentes y lograron evadirlos de manera ágil. La vegetación y las flores que habían disfrutado de la luz sombría del soldado gigante de cristal mágico fueron llevadas a un estado de vida suspendida, y en medio de eso, el rey de las espinas corrió hacia la azotea de un edificio y apuntó a la pierna del golem inorgánico que era el soldado gigante. El deslumbrante blandir de la espada se movió para cortar la pierna indefensa del soldado gigante, fue desviado por un impacto firme. Personaje desconocido, oh, ¿entonces fuiste lo suficientemente tímido como para cubrir tu piel desnuda? Protegida por la espada de su antepasado, el rey de las espinas, la princesa del sol se rió. Sus ojos carmesíes habían descubierto el despliegue de tela blanca tejida con maná, para proteger el colosal cuerpo del soldado gigante de cristal mágico. A diferencia del hombre de acero, Moguro Hagane, ¿no era más bien una bruja o una mujer la que se vestía con ropa? ¡Prepárense! En contraste con la princesa del sol mientras reía tanto, el emperador sabio gritó con una expresión rígida. Inmediatamente después, una enorme espada reluciente cortó, y su resplandor intentó cazar al enemigo que se movía sobre sus piernas, atravesando y remodelando las calles de la capital imperial en un rango de más de 1 kilómetro. Ese acto había sido realizado por un pilar de cristales mágicos sostenido en el brazo del soldado gigante de cristal mágico.
Era uno de los pilares que se habían construido alrededor del Palacio de Cristal, a una altura que coincidía con la del soldado gigante, y como se transformó en una gran espada mortal, con una hoja de 50 metros. Su sentido de escala era tal que no parecía perder ante la espada Yang. Sin embargo, la princesa del sol dijo, muy bien. Lo llamativo es de mi agrado. Empujando la espada Yang en la hoja de la gran espada de cristal mágico blandida, la princesa del sol montó sobre ella. La punta oscilante de la espada se elevó a una altura de más de 100 metros del suelo, por lo que miró fijamente la cabeza del soldado gigante, la antigua batería del cañón de cristal mágico, y el sitio que se había convertido en el trono actual de la bruja. El trono se había convertido en un capullo cerrado de cristales mágicos, y ella era incapaz de hacer contacto visual directo con la bruja. En ese caso, hasta que pudiera tentar a la bruja a mirarse a sí misma. La princesa del sol dijo, ¿qué tal si te muestro un espectáculo deslumbrante? En ese instante, en respuesta al centelleo de la espada Yang, la gran espada de cristal mágico en la mano del soldado gigante estalló en llamas en un abrir y cerrar de ojos. Con el oleaje púrpura de un infierno, el pilar de esencia mágica de 50 metros de largo se convirtió en luz, deslumbrando los ojos del mundo. Por supuesto, al quemar la gran espada, había perdido su punto de apoyo, por lo que la princesa del sol estaba cayendo de cabeza hacia el suelo. Extendiendo un brazo blanco hacia el cielo, la doncella celestial atrapó a la princesa del sol fuera del cielo con un movimiento de su mano a alas de fuego. La princesa del sol dijo, es un gran servicio. La alabanza de la princesa del sol produjo una sonrisa en las mejillas de la doncella celestial y otorgó poder a su corazón. Mientras los dos se elevaban por el cielo tirando de las bandas de luz detrás de ellos, el soldado gigante de cristal mágico sacó una segunda gran espada y se movió en un intento de atacar. El rey de espinas dijo, es a mi estrella y a mis pueblos, a quien dedico este blandir. El emperador sabio dijo, no menosprecies la cúspide de los lobos espada. Apuntando al esbelto torso del soldado gigante, dos rayos de luz de espada cortaron oblicuamente hacia arriba desde su izquierda y derecha. La técnica combinada del rey de las espinas y el emperador sabio destruyó la tela desplegada para proteger el cuerpo del soldado gigante de frente, y con un destello blanco, las espadas fueron clavadas implacablemente en su gran cuerpo. Cuando las preciadas espadas golpearon los cristales mágicos, una agradable melodía de destrucción resonó en los cielos de la capital imperial como si fuera un grito del soldado gigante. Con un crujido, la gran espada se hizo añicos y todo el cuerpo del soldado de cristal mágico gigante comenzó a agrietarse. Si bien eso fue una prueba de que estaba siendo acorralado por seres extraordinarios, también fue el impulso para que el soldado gigante revisara su estilo de lucha. A través de las innumerables grietas formadas en todo su cuerpo, comenzó a brillar, y al momento siguiente, apuntando en todas direcciones sin literalmente puntos ciegos, se desató la lluvia de luz, se desató la niebla de luz imposible de esquivar. Si se trataba de gotas de lluvia, entonces estaban el santo de la espada, el relámpago azul y el admirador que podían evadirlo. Pero, si eso se convirtiera en partículas de niebla, incluso esos seres trascendentes tendrían problemas para evadirlo. Por lo tanto, el emperador sabio dijo, espada Yang Bolakia. La princesa del sol dijo, espada Yang Bolakia. El rey de las espinas dijo, espada Yang Bolakia. No. Un punto en el cielo y 2 puntos en la tierra. Para un total de 3 puntos, las preciadas espadas carmesí, que habían aumentado su resplandor, generaron un muro de llamas. Por medio de una llama centelleante que consumía todo lo que tocaba, la brumosa llovizna se teñía de una luz brillante que desintegraba todo a su paso. Se habían defendido contra la destrucción de la bruja, sin embargo, las fisuras en todo el cuerpo del soldado gigante de cristal mágico se expandieron, y así como una serpiente se mudaría de su vieja piel, el soldado gigante esfolió un brillo púrpura y su resplandor creció a un nivel más profundo. Para no permitir que el soldado gigante de cristal mágico disparara su siguiente movimiento, una ondulación de poder diferente a la de la espada Yang se extendió, lentamente, como si puños gigantes invisibles estuvieran siendo sacados del suelo. Los edificios que formaban el paisaje urbano de la capital imperial surgían del suelo. 10, 20, casi un total de 100, rodearon al soldado gigante.
Quien había hecho eso era la doncella celestial que sostenía a la princesa del sol con un brazo, y dirigía el otro hacia el soldado gigante. La doncella celestial dijo: «Yo soy el perro de la princesa». La princesa del sol dijo: «Una actitud espléndida para poseer». Inmediatamente después, la vorágine de edificios se arremolinaba, irrumpiendo hacia el cuerpo del soldado de cristal mágico gigante como para hundirle los dientes. En respuesta a esa tempestad, el soldado gigante extendió la mano y agarró un pilar de cristal mágico en cada uno de sus brazos, y tomando una postura de doble empuñadura de grandes espadas, su colosal cuerpo comenzó a girar rápidamente por encima de la cintura. Realizó una danza de espada de destrucción, ruina y pulverización. Como una danza de espadas extremadamente poderosa, no solo eliminó el ataque de los edificios, sino que también se convirtió en un tornado impregnado de niebla de luz, intentando un regreso triunfal a la capital imperial de Rutgana. El emperador sabio dijo: «¿Cuántas veces en este día seré testigo del fin de este mundo?». Ante la inimaginable tormenta de espadas, el sabio emperador lanzó un suspiro. Sin embargo, avanzando con su mirada sin desanimarse en lo más mínimo, puso su espada contra el vendaval que devastaba la capital imperial, el imperio y el mundo entero. Simultáneamente, las espadas de la princesa del sol y el rey de las espinas se superpusieron con el objetivo del emperador sabio, y juntos detuvieron la tempestad de espadas. La sangre del emperador sabio se derramaba de sus labios mientras apretaba los dientes. El emperador sabio asumió la carga del esplendor mientras se mantenía firme. Apareciendo ante los dos que se habían defendido de manera similar contra la tormenta de espadas, la resonancia de la luz y el poder comenzó a envolver en llamas la tempestad de espadas. El tornado envuelto en la luz violeta fue quemado por la llama de la espada Yang, y gradualmente cambió de color. Las gotas de niebla dentro de la vorágine de cuchillas comenzaron a chispear, y en poco tiempo se transformó en una columna de fuego lo suficientemente alta como para atravesar los cielos. Fue magnífico en la máxima medida. Pensar que tal cosa podría lograrse con la espada Yang incompleta, incapaz de mostrar su verdadero valor. Agarrando con fuerza la espada Yang, el emperador sabio entrecerró los ojos ante la creciente columna de fuego. Se paró ante la brillante llama de la llama. La fuerza de su fuego se había fortalecido en una cantidad notable. Lo había hecho entendiendo plenamente que en medio de la batalla, detener las piernas y desviar la atención hacia el acto de pensar era un acto tonto. Inmediatamente después, personaje no revelado dijo: «Quiéreme». La tempestad de luz de la espada chamuscada fue perforada, y el soldado gigante de cristal mágico, sin tiempo para un respiro, saltó. El blandir la gran espada del soldado gigante fue detenido por la patada. Un momento después, disfrutando de la ráfaga de viento resultante y cambiando a una forma brillante de belleza y danza, mientras agitaba el dobladillo de su kimono en el aire, estaba la chica extravagante, albergando una llama en uno de sus ojos. Aún apuntando a la chica extravagante, que era incapaz de moverse en medio del aire, el soldado gigante intentó cortar hacia arriba con la gran espada opuesta a la que había sido detenida. Sin embargo, eso tampoco conectaría. El rey de espinas dijo: «No permitiré que pongas tus manos sobre mi estrella tan fácilmente». El rey de las espinas que intervino tomó a la chica extravagante en sus brazos, y recibiendo el ataque de frente con la postura vertical de su espada Yang, cortó ardientemente la hoja de la gran espada. La historia posterior a Iris y el rey de espinas, resucitada en la actualidad. Como resultado de eso, la punta de la gran espada rebotó en el suelo, dañando la capital imperial mientras volaba de norte a sur. Inmediatamente después de que su atención se dirigiera al sur de la capital imperial, una luz blanca brilló hacia el norte a través de la ciudad. En el cielo del sur, batiendo sus alas blancas, rugió el dragón, revestido de la esencia misma de un cielo nublado. Sin tener en cuenta los valores de la vida y la muerte, el dragón de las nubes que solo luchó por el bien de su amado cambió de bando y lanzó un aliento en oposición a la ruina. Enfrentándolo de frente, el soldado gigante de cristal mágico fue derribado con fuerza. Al ser empujado hacia atrás, el soldado gigante empujó sus afilados pies hacia la calle y se mantuvo firme. Resonando con el pilar de cristal mágico restante, se produjo un ruido estridente cuando el pilar se rompió en innumerables espadas pequeñas, y comenzaron a establecer una formación de espadas para proteger al soldado gigante de una manera similar a la tela blanca de antes. Incluso ahora, la voluntad de lucha de la bruja,
causante del gran desastre, aún no había retrocedido. En ese caso, lo mismo podría decirse de este lado. Presente en el centro absoluto de la guerra total del imperio de Valaquia, el emperador sabio dirigió levemente su atención hacia afuera. Incluso si tenía una capacidad limitada, incluso si era consciente de que era un individuo débil que fácilmente quedaría impresionado, el hombre que no podía evitar participar en situaciones en las que otros arriesgaban sus vidas no estaba a la vista. El emperador sabio dijo, no importa el caso, es probable que tú también hayas ido y te hayas lanzado a una batalla imprudente. Poniendo cierto tipo de confianza y expectativa en sus palabras, el emperador sabio incrementó el resplandor de su preciada espada, y mientras miraba al soldado gigante de cristal mágico rebosante de insidiosidad, dio un paso adelante. El emperador sabio dijo, avanzad, oh generales de mi selección. A los ojos del gran desastre, no somos más que basura sin importancia. Parte 2. Natsuki Subaru y Spica se enfrentaron a la bruja, Sphinx. Mientras Subaru y Spica se esforzaban por apoderarse del alma de la vengativa y tenaz bruja, la misión de Aldebarán era mantener al enemigo a raya para evitar cualquier interferencia. Oh, vamos. Nadie nos vencerá a mí ni a la princesa. Estimulándose mientras rugía así, Aldebarán continuó balanceando su espada improvisada. Detrás de Al, Sphinx estaba sentada con la espalda contra la pared, y frente a ella con las piernas cruzadas estaba Subaru, quien permaneció frente a ella. Lo que Subaru estaba intentando hacer en cooperación con Spica era una idea fuera de lo común incluso para Al. Tras enterarse de la terrible idea de confiar en la autoridad de la gula, Aldebarán cuestionó su cordura, pero de hecho, al discernir que Subaru sería capaz de hacerlo, Priscila les ordenó que procedieran. Si eso es lo que conduciría al futuro, entonces Aldebarán los apoyaría al máximo. Y se aseguraría de que sea logrado. Ulgoa. Desde arriba de la cabeza de Al, Roswaal volando libremente por el cielo lanzaba una lluvia de fuego. Aunque no era el nivel más alto de magia, lanzar tanta magia en rápida sucesión no era una hazaña común. Sin embargo, incluso su extraordinaria destreza mágica fue incapaz de abrumar al oponente que actualmente intentaba contener. Ulhuma. Para contrarrestar la lluvia torrencial de fuego, había una andanada de agua que había sido disparada hacia el cielo desde el suelo. En términos de número y alcance efectivo, ambos siendo los usuarios de primera clase del mundo, esta era una guerra mágica a un nivel rara vez visto en los tiempos modernos. El mago y la bruja habían convertido al mundo en su aliado, lo traicionaron y lo usaron unos contra otros sin sentido. Aunque Priscila había afirmado ruidosamente su presencia, no era cierto que todas las brujas se hubieran sentido atraídas hacia ella como las polillas hacia la llama. Algunas de las brujas, al darse cuenta de que la espada Yang no era lo único que debían temer, se habían unido a esta coyuntura. Sin embargo, personaje desconocido, si así es como es, que así sea, de hecho. Con la apariencia de una niña y los movimientos de un atleta, Beatriz, con su ojo derecho en llamas, había lanzado magia Jin. Al instante, sus manos levantadas generaron una neblina púrpura pálida sobre toda el área, ralentizando los movimientos de las brujas atacantes, así como de los no muertos que, carentes de conciencia de sí mismos, habían cargado impulsivamente ante su orden. Aldebarán aprovechó esa bonita asistencia de Beatriz con gran vigor. Entonces dijo, tus estrellas eran malas. El exquisito control mágico debilitó al enemigo, otorgando un periodo de invencibilidad únicamente a Aldebarán. Mientras decapitaba a los lamentables no muertos uno tras otro, él le guiñó un ojo a Beatriz a través de su casco. En ese mismo momento, ante el guiño que no debería haber sido visible para ella, Beatriz cambió de expresión. Beatriz dijo, esto es malo, supongo. Ante sus palabras, Aldebarán se giró con un y vio algo, un enorme fragmento con un brillo púrpura, en la escala de decenas de metros, lanzándose hacia ellos mientras saltaba por el suelo. Al no tenía idea de que se trataba de la punta cortada de la gran espada empuñada por el soldado gigante de cristal mágico contra el que Priscila y los demás estaban luchando. Lo que sí sabía era que un golpe directo de ese fragmento resultaría en que Al, Subaru y los demás detrás de él se convirtieran en carne picada. Aldebarán dijo, debo escapar con Subaru y los demás, y evitar la trayectoria del fragmento volador.
No sabía cuántos intentos serían necesarios, y tampoco tenía tiempo para hacer tal estimación. Todo era más una cuestión de prueba y error, ensayada al borde de la vida o la muerte, en vez de una teoría vacía. Aldebarán dijo, actualizando matriz de experimento mental. Personaje desconocido, no te rindas así. Un momento después, un poderoso brazo se hundió en el fragmento que parecía pasar junto a Al, interceptándolo. Un rugido y un viento torrencial escaparon detrás de él, pero los escombros voladores se mantuvieron en su lugar. Fue Garfield quien lo hizo, mordiéndose sus afilados dientes caninos. Garfield dijo, perdón por llegar tarde, Beatriz. Capitán. Beatriz dijo, de hecho, hiciste bien en reconocernos. Proteger a Subaru y Spica es nuestra condición de victoria, supongo. Garfield dijo, sí señora. Lo entiendo alto y claro. Es como, si susurras amor, sigue el ejemplo del rey de las espinas. Pateando el enorme pedazo de escombros que había detenido, Garfield juntó los puños frente a su pecho. Los ojos de Garfield también estaban ardiendo. No en sentido figurado sino literalmente, estaban ardiendo, y todo su cuerpo estaba lleno de vigor, en respuesta a su voluntad de luchar. La bruja dijo, retirada requerida. Una voz tranquila anunció la entrada de la bruja a la batalla, y Al y los demás miraron hacia arriba para ver una escena de luces arremolinadas en el cielo. Era como si el vórtice de luz tuviera algún tipo de atracción gravitacional, con los edificios y escombros circundantes flotando, siendo tragados por el vórtice, y luego aplastados y convertidos en motas de luz. El poder de la destrucción se sentía en las propias motas de luz, y todo lo que necesitaba era que la bruja hablara, y levantarían el suelo. Tanza dijo, Jalibel Samá, por favor, ¿podrías ser tan amable? Jalibel dijo, eso está bien. Siempre estoy feliz de ayudar a una chica trabajadora. De repente, se escucharon dos voces diferentes, y al momento siguiente, una bala de cañón con un kimono, no, una chica ciervo, pasó volando. La niña giró en el aire y pateó la espalda de la bruja justo cuando estaba a punto de hacer llover motas de luz. El impulso y la fuerza de la patada partieron a la pobre bruja por la mitad. Jalibel dijo, sí, es una gran hazaña. Con una chica como tú, el futuro del imperio estará en buenas manos. Con el mismo impulso, la niña estaba a punto de sumergirse en el vórtice de luz, pero fue salvada justo a tiempo por el hombre lobo negro azabache. El hombre lobo neutralizó el vórtice de luz que la bruja había preparado con una mano rápida y penetrante, atrapando suavemente a la chica con la misma mano antes de aterrizar en el suelo. El mismo hombre lobo que arrojó a la niña y el mismo hombre lobo que la atrapó fue el responsable de su confusión. Aldebarán dijo, un nuevo monstruo se ha unido a la refriega. Uno tipo Cecilus. Jalibel dijo, no lo puedo negar, pero es una forma desagradable de clasificarme. Tanza dijo, ha pasado un tiempo. Lamento ser presuntuoso. Cecilus Samá y Jalibel Samá son tan diferentes en su naturaleza que sería una falta de respeto. ¿Por qué no protegemos a Swart Samá? Aldebarán dijo, oh, sí. Eres rápida adaptándote. Y definitivamente daré la bienvenida a los chicos fuertes. Protejamos al hermano juntos. Jalibel dijo, sí. Parece que estamos casi en el final del juego y parece que incluso recibimos esta bendición. Tanza, una chica con kimono vista en la ciudad demonio, saludó al hombre lobo Jalibel. Ambos tenían la bendición de Priscila en sus ojos como una llama, lo cual era muy alentador. Además, Beatriz dijo, no sé de dónde vino esto ni de quién, pero de hecho, acabamos de recibir el regalo perfecto. Al decir esto, Beatriz tocó un enorme pedazo de escombros con su pequeña palma. Los escombros que Garfield había detenido no eran solo un pedazo de escombros, sino un bloque de piedra de cristal mágica. Beatriz lo desarmó en mana de un solo golpe, y alrededor de 100 espadas hechas de cristales de amatista aparecieron a su alrededor a la vez, y la danza de la espada comenzó con el movimiento de su mano mientras la levantaba. Beatriz dijo, Betty usará su abundante maná de esta manera, supongo. Chicos, si dejan un rasguño en Subaru, serán castigados sin piedad. Tanza, si eso sucediera, seré yo quien aplique el castigo a Beatriz Samá.
Aldebarán se encogió de hombros cuando vio las miradas chispeantes de Beatriz y Tanza. Parecía que el estado ileso de Subaru también debería incluirse en las condiciones de la matriz actualizada, pensó. Parte 3. Por lo tanto, protegido por Al y los demás, Subaru estaba sumido en la máxima concentración. No estaba inconsciente ni estaba en un sueño. Sin embargo, la batalla que se desarrollaba en sus alrededores estaba fuera del ámbito de su conciencia, y su conciencia misma no estaba dentro de la capital imperial. En este momento, el paradero de la existencia conocida como Natsuki Subaru no residía en la capital imperial devastada por la guerra, sino en un mundo blanco, donde nadie estaba presente salvo él mismo, Spica, que sostenía su mano, y Sphinx, que estaba frente a ellos dos directamente. Era un espacio que fácilmente podría confundirse con ese salón de los recuerdos. Subaru dijo, para mí, supongo que es principalmente un lugar de malos recuerdos. Era el lugar al que una vez había llegado sin querer, el lugar donde sus recuerdos habían sido devorados contra su voluntad. Los recuerdos de haberles hecho pasar a Emilia y Beatriz un momento completamente difícil, y de haber puesto a Ram y Julius en un estado irreparable, todavía estaban frescos en su mente. Por encima de todo, este fue el lugar donde Natsuki Subaru no tuvo más remedio que desaparecer. Subaru dijo, pero, es exactamente por eso que puedo estar aquí en su totalidad. Spica dijo, Subaru dijo, no necesitas saber sobre este lugar. En lo que a ti respecta, es un desastre. Y eso está bien. Sonriendo ante la expresión de desconcierto de Spica, Subaru procedió a respirar profundamente. Un espacio blanco y tranquilo. La razón por la que Subaru se enfrentaba a Spica y Sphinx en este lugar no era porque todos fueran compañeros cuyos nombres comenzaban con la letra S. Sino que más bien, era porque todos ellos albergaban una conexión profunda con su yo interno, aunque en la realidad tal vez se veían diferentes. Y por lo tanto, habían querido conversar como mutuos sin extraños presentes. Sphinx dijo, Sphinx, es el nombre de un monstruo que estaba en los recuerdos de mi creador. Subaru dijo, así que de ahí viene tu nombre. Sphinx dijo, efectivamente. Si los deseos de mi creador se hubieran cumplido desde el principio, habría terminado con el nombre de Echidna. Como eso no sucedió, surgió la necesidad de un nombre diferente. Directamente frente a él, Sphinx le contó a Subaru sobre el origen de su nombre de una manera sorprendentemente tranquila. Sphinx, tal como la conocía Subaru, era un monstruo con cuerpo de león y cabeza de hombre. Vigilaba las pirámides y daba la impresión de que era bueno planteando acertijos. Subaru dijo, 4 piernas por la mañana, 2 piernas al mediodía y 3 piernas por la noche. ¿Sabes qué es esto? Sphinx dijo, ¿no sería un monstruo? O tal vez un monstruo que cambia de forma. Subaru dijo, eso pensarías. Por cierto, la respuesta es en realidad un humano. Cuando les contó el cliché del acertijo, tanto Sphinx como Spica fruncieron el ceño. Era como decir que no estaban satisfechos con esa respuesta, pero le hubiera gustado dirigir sus quejas a la otra Sphinx que había ideado el enigma. En todo caso, Subaru dijo, gracias por decirme eso. A cambio, tengo algo que quiero mostrarte también. Sphinx dijo, ¿quieres mostrarme algo? Subaru dijo, sí. Aunque no estoy seguro de si estarás contenta con eso. Después de comenzar eso, Subaru sonrió levemente y luego miró a Spica. Como para disipar las aprensiones de Subaru, ella levantó su mano, todavía aferrada a la de él, y soltó un "gu". Este fue el grito de aliento de Spica, diciendo que había llegado a un acuerdo con su propio yo un paso por delante de Subaru. Cuando uno cerraba los ojos en el salón de los recuerdos, podía oler fuertemente su propio aroma. Era simplemente algo que había oído, pero aparentemente la memoria y el olfato estaban estrechamente entrelazados. Muchos recuerdos estaban asociados con el olfato, por lo que quizás esa sea la razón por la que el salón de los recuerdos daba tal impresión. En cualquier caso, siguiendo su propio olor mientras caminaba por el falso salón de los recuerdos, Subaru intentó lentamente recoger lo que era incierto y llevarlo a lo que era seguro. En medio de sus muchos intentos de regreso de la muerte, Olbart, que había perdido ambos brazos, se disculpó porque sería difícil deshacer la infantilización con un tono de voz casual.
Entonces, en lugar de una disculpa, Subaru buscó instrucción. Su recipiente y su alma estaban ansiosos por volver a la normalidad. Por lo tanto, todo lo que quedaba era dejar que el olor guiara su camino. Si él pudiera hacer eso. Mi nombre es Natsuki Subaru. En todo el cielo y la tierra, el único rompió sin comparación. De hecho, la voz, que contaba chistes tontos, se volvió un poco más profunda y grave. El nivel de sus ojos cambió y la sensación de la mano de Spica en su agarre de repente se hizo más pequeña. Sin embargo, fue todo lo contrario. Spica no se encogió. Subaru había cambiado. Fue un cambio intuitivo. Su alma había estado en un estado constante intentando volver a su forma original. A través de los crecientes dolores de su corazón y alma, pasando de niño a adulto, fluyendo a través de sus nervios y venas, la profunda emoción que Subaru sintió al lograr eso, literalmente, se filtró en todas y cada una de las células de su cuerpo. Y así, habiendo recuperado su yo en un sentido absoluto, Subaru se enfrentó a Sphinx una vez más, no, se enfrentó a ella por primera vez. Sphinx dijo, encantado de conocerte, Natsuki Subaru. Intuyendo las intenciones de Subaru, Sphinx, habiendo observado su transformación, saludó en su primer encuentro. Al escuchar eso, Subaru pensó que tal vez ella era bastante capaz de hablar las cosas después de todo. Con su mente, cuerpo, corazón y alma restaurados, Natsuki Subaru así lo pensó. Subaru dijo, pero tenemos que arreglar las cosas de todos modos. Sphinx dijo, de hecho, debemos hacerlo. Despedida requerida. Subaru dijo, ¿por qué haces eso? Sphinx dijo, ¿qué quieres decir con por qué? Subaru dijo, ¿por qué intentaste hacer todo por tu cuenta? Esa fue la pregunta honesta de Subaru. La bruja, Sphinx, provocó el gran desastre para destruir el imperio de Wallachia, jugando con muchas vidas, y había llevado a cabo una montaña de hazañas que probablemente eran imperdonables. Pero, ¿realmente había sido necesario que lo hiciera? Si el propósito de Sphinx consistía solo en la reproducción de su creadora, la bruja de la codicia, entonces. Subaru dijo, debieron haber diferentes maneras en que pudiste haberlo hecho. Terminaste eligiendo el equivocado. Si no hubieras hecho eso, podríamos haber. Sphinx dijo, ¿estás sugiriendo que podríamos haber evitado pelear? Eso no hubiera sido posible. Reconsideración requerida. Subaru dijo, ¿por qué no? Sphinx dijo, porque había un motivo distinto a la reproducción de mi creador, ciertamente presente dentro de mí. Mirándose a sí misma, Sphinx sonrió levemente mientras proclamaba una distinción definitiva. Esa sonrisa, percibiéndola como una prueba de que Sphinx estaba celebrando su propio sentido de sí misma, Subaru ya no pudo oponerse a su punto de vista. Pero, al mismo tiempo, Natsuki Subaru definitivamente lo localizó claramente. Spica dijo, uau. Subaru dijo, sí, lo sé. Gracias, Spica. Spica llamó a Subaru, mientras se mordía el labio. Probablemente le hubiera gustado reaccionar ante el regreso de Subaru a su tamaño original, pero lo soportó y se había concentrado completamente. Deseaba responder a esos sentimientos. Incluso si tuviera que ir al infierno para hacerlo. Subaru dijo, Sphinx. Sphinx dijo, ¿qué es? No importa lo que digas o hagas, yo. Subaru dijo, feliz cumpleaños. Mientras lo declaraba, tocó a Sphinx, cuyos ojos estaban muy abiertos ante las desconocidas felicitaciones. Y luego. Parte 4. Disfrutando del viento que llevaba una agradable fragancia nocturna, Priscilla dio alegría a la existencia misma. Ella había estado eufórica por el simposio entre Sphinx, quien, usando los mecanismos del meteoro del Palacio de Cristal, se había vuelto loca con el soldado de cristal mágico gigante, y los generales, que habían sido reunidos por Vincent. Quería seguir contemplándolo, como un sueño del que no se despertaría, como un programa que no llegaría a su fin, como una historia sin final. Sin embargo, dado que ese infantil final no era apropiado para que cayera el telón de esta batalla. Priscilla, de la manera más apropiada, seré yo quien bajará el telón. Diciendo eso,
Priscila soltó la mano de Araquia mientras volaban por encima de las nubes y comenzaron a caer por el cielo. Priscila cayó en picada, devolvió la espada Yang a la funda del cielo y, disfrutando del sol poniente con los brazos extendidos, cerró los ojos. Incluso si no podía verlos, las almas de aquellos con quienes había compartido la llama de su alma, le eran transmitidas, como si fuesen los susurros del mundo. Araquia, envuelta en bandas de luz, repelió la magia de la bruja, y el dragón, cubierto con una armadura de cúmulos, la contuvo para que el daño no se extendiera fuera de la ciudad. De pie en armonía con el marido con el que se había reencontrado, Yorna estaba ocupada rompiendo el suelo en una expresión radical de amor, sin tener reparos en compartir los ojos de su hija. Y como un hermano mayor incompetente, el emperador de Wallachia, Vincent Wallachia, dijo: «Llegas tarde». Con una breve expresión, miró impávidamente al soldado gigante de cristal mágico con sus ojos. El soldado gigante levantó sus dos grandes espadas de cristal mágico sobre su cabeza y estaba a punto de intentar talar la cúspide del imperio junto con toda la capital imperial. Entonces, desde detrás de Vincent llegó un rayo, atravesando al gigante. Y en ese momento alguien dijo: «Sean testigos, observadores de los cielos. Sean testigos de las decisiones que el mundo tomará». «No. Testigo de cómo me elige». Dos rayos, uno el brillo blanco de una espada y el otro una luz negra de separación, el destello de espadas capaces de cortar la luz de las estrellas y la lógica de las maldiciones atravesaron el cielo. Con eso, presagio de la devastación de la capital imperial, al soldado gigante de cristal mágico le cortaron los brazos de los hombros. Con un temblor atronador y una erupción de humo, el brillo de los cristales mágicos se redujo a polvo, y el destello de la espada del sueño y la espada demonio cortó su existencia. Aún así, el soldado gigante, habiendo perdido sus brazos, todavía empuñaba las innumerables espadas que flotaban en sus alrededores e intentaba podar la voluntad desafiante del imperio. Por supuesto, ese objetivo también incluía la caída de Priscila. Priscila Varielle. Suficiente para pintar sobre el tono del cielo, la luz de la ruina brillaba con fuerza a través de sus párpados. Sintiendo que se acercaba a ella, Priscila abrió los ojos y extendió las manos hacia los lados izquierdo y derecho. Al instante siguiente, Priscila atrapó las espadas Yang del sabio emperador y el rey de las espinas en sus manos derecha e izquierda respectivamente, y con un movimiento de las espadas gemelas, quemó las espadas mágicas de cristal de la bruja hasta reducirlas a nada de un solo golpe. Las espadas, estallando en llamas en una reacción en cadena, giraron alrededor del soldado de cristal mágico gigante, cubriendo el cielo con una cortina de llamas carmesí. Por un momento, la figura de Priscila desapareció de la vista de todos. La figura de la princesa del sol perforó la cortina de llamas y se disparó directamente hacia el capullo de cristal mágico sellado dentro de la cabeza del soldado de cristal mágico gigante. Fue un acto logrado gracias a las tres espadas Yang, cabalgando sobre su propia espada Yang, que había sido lanzada desde la vaina del cielo. Priscila se elevó con las espadas Yang de su hermano y antepasado en la mano. La espada Yang sobre la que cabalgaba Priscila, su punta clavada en el capullo de cristal mágico y, atravesando los pétalos de la flor cerrados, se abrió camino hacia el interior. Sphinx dijo: «Priscila Varielle». En ese instante, el aluvión de orbes de luz, destinados a interceptarla, fue despejado por la espada Yang del rey de las espinas. Mientras las llamas envolvían su campo de visión, Priscila bajó al suelo y avanzó. Sphinx dijo: «Priscila Varielle». Simultáneamente, pasando las llamas que cubrían su visión, Sphinx se adelantó con una espada de luz en la mano. Los dos se miraron a los ojos y Priscila quemó la espada de su oponente con la espada Yang del emperador sabio. Sphinx dijo: «Priscila Varielle». Con los ojos ardiendo de furia, Sphinx había gritado su nombre muchas veces, a lo que Priscila sonrió. Al percibir esa sonrisa en su visión, Sphinx saltó hacia atrás y preparó sus dos manos. Al dar a luz 10 rayos de luz en sus dedos, arrasó dentro del capullo. Reflejándose irregularmente en el interior de los cristales mágicos, el caleidoscopio de la muerte brillaba con belleza. Ante el brillo caótico y emocional, Priscila levantó ambas manos hacia el cielo. Luego, agarrando la preciada espada que sobresalía más allá de sus manos extendidas, Sphinx gritó: «Priscila Varielle».
Priscila, ese es mi nombre. Dentro del sonoro bramido de esa voz, había cierto calor, teñido de enemistad. Entonces, Priscila bajó la brillante y deslumbrante espada Yang. El destello de llama centelleante, esa luz que recuerda a un nuevo amanecer, brilló ardientemente sobre su vida. Cuando el interior del capullo de cristal mágico se iluminó, comenzó a florecer. Es decir, el brote de un alma. Priscila dijo, deberías estar orgullosa, Sphinx. Como nada menos que tú misma, has cumplido el papel de mi enemigo. Es un gran servicio. Ajustando su postura después de blandir la espada Yang, Priscila le habló así a Sphinx, que estaba frente a ella. Al recibir eso, Sphinx entrecerró sus ojos negros. Sphinx dijo, ¿a pesar de no haberlo logrado? Y Priscila respondió, por supuesto. ¿Por quién me tomas? Priscila se burló de la pregunta y respondió así. Ante su respuesta, Sphinx bajó el borde de sus cejas, y suspirando con una expresión que había perdido su severidad, dijo, Priscila Variele. El fatídico enemigo mío, el gran desastre, Sphinx. Como un ser que había encontrado un significado a su existencia diferente al motivo original por el cual había sido creada, sonrió. Esa fue la conclusión entre la princesa del sol, Priscila Variele, y el gran desastre, Sphinx. Parte 5. Una vez, antes, casi había muerto. En ese momento también había un objetivo que no había podido cumplir, sin embargo, aceptó con ecuanimidad que las cosas llegarían a su fin sin que ella lo lograra. Por muy tranquila que fuera la noche al recibir el sol poniente, sus sentimientos internos no tenían ningún valor. Con eso en mente, ¿qué pasa ahora? Personaje desconocido, al igual que antes, estoy desapareciendo sin cumplir mi deseo, y aún así. Su corazón era como el de un niño, que anhelaba ansiosamente no el sol poniente, sino el amanecer, el sol naciente, podía sentirlo latir dentro de su cuerpo desprovisto de pulsaciones, encendido con un definido ardor. Y así, esa era sin duda la verdadera naturaleza del asqueroso ardor que había irradiado dentro de los ojos del monstruo frío y reseco, que había estado atado a ese lugar durante décadas, así le habían enseñado. Entonces Sphinx dijo, gracias por enseñarme quién soy. Gratitud requerida. Su yo indefinido, incierto y ambiguo se estableció como ella misma, y aunque eso estaba bastante alejado de lo que inicialmente había pensado que tenía que llegar a ser, no estaba en contra. Una vez más, se declarará. Esta existencia, nacida como un monstruo, no sustituía a la bruja de la codicia. Y así, ahora que desaparecía sin haber cumplido su deseo que era suyo y solo suyo, habló así. ¡Ah, qué frustrante! Parte 6. En el Salón de los Recuerdos Subaru dijo, Sphinx. Cuando él gritó el nombre de la bruja, Spica, que había tocado su alma, devoró su forma de ser. En el momento en que se activó la devoraestrellas, brotó dentro de Subaru una sensación pacífica de satisfacción y logro, junto con un sentimiento de soledad. Era, tal vez, algo parecido al tipo de soledad que se siente al final de una cena llena de risas. Verdaderamente satisfactorio, y sin embargo, un poquito insatisfactorio. Fue ese tipo de momento. La había felicitado por nacer como su propia vida individual, y con esa misma boca había ayudado a devorarla. Sin embargo, eso no fue por odio. Tampoco era que quisiera hacerla sufrir ni desanimarla. Simplemente no había otra manera de resolver esto. La resolución entre el grupo de Subaru y Sphinx, esta era la única forma en que podía ser. Spica dijo, Con un crujido, Sphinx se estaba convirtiendo en polvo mientras desaparecía. Cuando Subaru fue testigo de su desaparición, Spica, quien lo había ayudado a lograrlo, lo llamó. También para Spica eran necesarias palabras de gratitud y aprecio. Subaru dijo, además, ahora que los altos mandos del enemigo ya no existen, Abel y los demás también. Fue en el momento en que dijo eso y estaba a punto de levantarse. Subaru. La voz, escuchada inesperadamente, ignoró los tímpanos y el cráneo de Subaru y resonó directamente dentro de su cerebro. Ese siempre había sido el caso. Esa hermosa voz de una campana plateada siempre había dejado al desnudo a Natsuki Subaru.
Y después de haber hecho que el expuesto Subaru se diera vuelta, trajo consigo la necesidad de estallar en lágrimas. Incapaz de hablar, cuando Subaru se levantó y se dio la vuelta, el resplandor rojo del atardecer iluminó sus ojos. Ese atardecer, que había traído consigo el resplandor de la victoria, ahora se había convertido en un obstáculo. Porque dentro de esa luz, había un rostro que anhelaba ver. Su largo cabello plateado que parecía las gotas de rocío de la luna de un cielo nocturno, y sus ojos de amatista, la joya más hermosa del mundo, desde la parte superior de su cabeza hasta la punta de los dedos de sus pies, no había ni una parte que no le pareciera encantadora. Spica dijo, «Uau». Subaru estaba casi llorando por el impulso que había surgido dentro de él, y Spica, que había soltado su mano, le dio una palmada en la espalda. Con el toque de esa palma proporcionando el ímpetu y el coraje, Subaru se echó a correr. Pasando junto a él mientras le levantaba el pulgar, siendo despedido por Jalibel mientras inhalaba su humo de tabaco, acariciando el hombro de Garfield mientras lloraba en lugar de Subaru. Tocando la mejilla de Beatriz mientras ella contenía su impulso de saltar sobre él, dándole una sonrisa irónica a Tanza mientras ella característicamente inclinaba profundamente la cabeza, y luego fue cubierto por Roswell, quien había descendido del cielo, se quitó la chaqueta y se la entregó. Roswell dijo, «Subaru-kun, ¿por qué estás completamente desnudo?» Habiendo vuelto a su tamaño original, la ropa de Subaru de su estado infantil ya no le quedaba bien. Si este hubiera sido su mundo original, le habría faltado la ropa necesaria para ir a comprar ropa. Pero este no era su mundo original. Este era otro mundo, uno en el que ahora vivía Subaru. Entonces alguien dijo, «Suba». La chica que había empezado a correr para correr hacia él desde la otra dirección había intentado abrir la boca, pero Subaru, sin disminuir la velocidad, siguió adelante y la abrazó abiertamente, dejándola en silencio. Con sus brazos ahora en su tamaño original adecuado, abrazando fuertemente su esbelto cuerpo. Subaru dijo, «Emilia Tan es un verdadero ángel». Emilia dijo, «Idiota». Subaru la había abrazado de frente y Emilia, que estaba un poco sorprendida, sonrió sabiendo que no había nada que pudiera hacer. Por supuesto, también estaba eufórico por su reunión en el Imperio de Wallachia. Al poder tocarla nuevamente después de haber sido separados, Subaru había sentido profundamente la profundidad de sus sentimientos por ella desde el fondo de su corazón. Pero, como era de esperar, esto fue diferente. Ahora, en mente, cuerpo y alma, este era Natsuki Subaru. Así que finalmente Emilia dijo, «Bienvenido de nuevo, Subaru». Y Subaru dijo, «Sí. He regresado, Emilia Tan». Así le habló a Emilia, quien había percibido la misma plenitud del alma de Subaru. Y entonces, en la distancia, más allá de los dos compartiendo la alegría de su reunión, el palacio de cristal estalló en llamas deslumbrantes. Para el gran desastre del Imperio de Wallachia, que había durado mucho, mucho tiempo, esa había sido la ceremonia de clausura. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.